Ya, ok. Buenas noches, soy la doctora Costa, ya me he presentado en otras ocasiones. Soy médico radiólogo de la Universidad Central del Ecuador, del posgrado de la universidad. En primera instancia, dándoles un respetuoso saludo y estoy después de esta clase para cualquier pregunta, poder responder o cualquier duda que tenga. Quisiera saber si el audio está bien. Está muy bien. Avancemos, Ya, por favor. ahora sí. Vamos a hacer una pequeña introducción a la radiología. Los objetivos es enfocar a los participantes a que conozcan los principios básicos de la física en las diferentes técnicas existentes en radiología. Segundo, determinar la terminología y diferentes proyecciones y conocer la anatomía radiológica del tórax. Al hablar de la introducción de la radiología, el examen más frecuente es la radiografía del tórax y el principio físico de esta es los rayos X. El descubridor fue Wilhelm Röntgen. En noviembre de 1895 descubrió los rayos X, que se trata de un tubo de rayos catódicos. En 1901 él recibió el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. Aquí podemos ver la imagen que él obtuvo de su mano, ¿no? Los rayos X son radiaciones ionizantes que están dentro de las radiaciones electromagnéticas, con longitudes de onda corta, penetran la materia orgánica e inorgánica, y para bloquearlos se requiere de blindajes. Como habíamos dicho, está dentro del espectro electromagnético, y estos son fotones de energía distintas que viajan a la velocidad de la luz. Está en el rango mayor del espectro electromagnético. Están los rayos X y los rayos gamma. En esta escala, ¿no? El equipo de rayos X emite un chorro de electrones que impacta en un blanco metálico y los electrones eliminan rayos X. Más adelante voy a seguir explicando esto. ¿Qué significa? Que aquí existe una ampolla de vidrio donde tenemos el cátodo, el ánodo, que generalmente es un filamento de wolframio o tungsteno. El cátodo genera electrones que chocan en este blanco blindado metálico y se producen los rayos X. Es una aleación, ¿no? Los rayos X pasan a través de la materia orgánica y existen unas rejillas que evitan que se disperse la radiación y pasan a la placa receptor. Anteriormente se utilizaban las placas de rayos X, ahora son placas fotoeléctricas que se traduce en imagen directamente, que es la radiografía digital. Otra vez, vamos aquí a la ampolla que ya les había explicado, de un vidrio al vacío, compuesto básicamente de un cátodo y un ánodo. El cátodo genera electrones que viajan y chocan con este blanco y forman los rayos X. El cabezal, este es el cabezal del equipo de rayos X, que consta del tubo, que es el que genera la radiación. Tenemos unos diafragmas que podemos, igual que una lente de una cámara. ¿Por qué se raya la diapositiva? Tienen algunos dispositivos, táctiles, y al momento que le topan el teléfono se genera esto. Podemos salir y volver a entrar rápidamente y se desaparece. Yo voy a intentar bloquear la pantalla. Se les solicita que sobre todo los equipos que son táctiles, no omitan hacer movimientos para evitar este tipo de artefactos. Dejar de compartir. Ya. Dejar de compartir. Y Listo. nuevamente volver a ingresar. Ok, entonces, esto que les estoy indicando tiene el objetivo de que ustedes asimilen la información, y a veces puedo ser repetitiva en algunos puntos. Otra vez,
Aquí está el cátodo, el ánodo, que corresponde al tubo de rayos X. Tenemos diafragmas, al igual que en una cámara de fotos, por donde nosotros vemos el tamaño del haz de luz y que luego esto enfoca a la respectiva materia orgánica. Voy a abrirle. Continuando. Las características de los rayos X es el poder de penetración en la materia, mayor o menor atenuación al paso por la materia. La interacción con la materia depende de mayor o menor densidad de los tejidos. Esta es los primeros rayos X en 1895. En 1911 la tecnología cambia y esta es la digital, ¿no? En el 2017. La característica de los rayos X está dado por el número atómico que se irradia, el espesor del material atravesado, la densidad de dicho material, que en nuestro caso es el tejido corporal, el paciente, la energía que pasa, el haz de radiación tiene una longitud de onda incidente y esta es una longitud de onda alta, ¿no? Existen 5 densidades que se forman a través del paso de los rayos X en el cuerpo. Tenemos la densidad de aire, en donde los rayos X atraviesan totalmente y nosotros vamos a ver negra en la placa. La densidad de grasa, en donde ya existe mayor densidad y lógicamente va a dar un enfoque en la placa gris. El agua menos gris, es una escala de grises, ¿no? El hueso se ve más blanco y el metal vamos a encontrar el llamado blanco metal. Cuando hablamos de radiolucidez, hablamos de la escala de grises en el enfoque hacia el negro. Y cuando hablamos de radioopacidad, vamos en la escala de grises en el enfoque hacia lo blanco. Aquí con un ejemplo más didáctico, esto es sacado de Felson, es un libro de radiología didáctica para aprender. Tenemos lo radiolúcido, atraviesa el aire y vamos a verlo negro, como en el punto 1. Todo el resto va a ser radio opaco, pero con un juego en la escala de grises. Así, la densidad de grasa le vamos a ver una opacidad gris, la densidad de tejidos un poco más gris, la densidad de metal un blanco brillante y la densidad de hueso, que es que es la mano que está cogiendo un recipiente, que va a ser una opacidad blanca. Igual, en el espectro de densidades, si esta es una recta numérica, hacia el lado izquierdo va a pintarse blanco, que será el plomo, el metal, el bario, el calcio, y a medida que vamos llegando al centro, vamos a encontrar que la sangre, el agua, los órganos van a ser un gris más oscurito. La grasa más oscura, el tejido pulmonar, vamos a verlo negro, y el aire en sí igualmente negro. Para seguir en este tema un poco árido, vemos que la densidad de aire, que se ve negro, podemos encontrar en el pulmón, en el tubo digestivo, en la cámara gástrica, en el intestino y en el exterior a la placa, ¿no? Es densidad de aire. Y lo veremos negro. ¿Por qué? Porque no existe absorción de la radiación y esta se impresiona totalmente los rayos X en la placa. Y por eso se ve de ese tono oscuro. La densidad de grasa. El tejido adiposo absorberá un mínimo de radiación, pero algo mayor a lo que absorbe el aire. Esta mínima atenuación se traduce como un tono algo gris, un poco más claro que el aire. Se puede ver en el tejido celular subcutáneo, músculos y tejido de los órganos intraabdominales. Aquí tenemos una placa de tórax, me dirijo hacia la parte superior, hemos sacado esta imagen y aquí podemos ver que en la escala de grises es un poco gris, ¿no? El tejido celular subcutáneo. Vamos al siguiente.
La densidad de agua, los que se ven en los tejidos blandos, que tienen una gran proporción de agua, atenúan parcialmente el paso de los rayos X en mayor proporción que la grasa. En la radiografía se visualiza de color gris, más claro que el tejido adiposo. Además de los músculos, tendones, lo que los podemos ver también en el mediastino, corazón y grandes vasos. Los órganos sólidos como el hígado, la vejiga urinaria, la vesícula eh, y en el tubo digestivo. Aquí tenemos, esta es la densidad de agua, que es blanco. Tenemos aquí el corazón, tenemos los vasos, en el ilio también, los vasos sanguíneos, y esto es densidad de agua. Vamos al siguiente. La densidad de calcio. Es más fácil, ¿no? Tenemos aquí una estructura de hueso, de calcio, aquí una mano. El calcio tiene un alto número atómico y absorbe gran proporción de la radiación recibida. La radiación que llega a la placa es mínima y en la imagen el tejido se verá blanco. En la descripción de la imagen, el término que debes usar es radio opaco o radio denso. En la densidad característica del hueso, que es normal, ¿no? También puedes verla en la litiasis, es decir, en la presencia de cálculos, sean renales, sean vesiculares. Y hay estructuras que se calcifican, que son transparentes, como los cartílagos condrocostales, es un ejemplo, que también se van a ver radioopacos. La densidad de metal, que es un blanco metálico, lo tenemos en el cuerpo humano cuando hacemos estudios especiales, por ejemplo aquí la densidad de bario, y aquí un niño que ha ingerido una moneda. También en materiales de osteosíntesis, marcapasos, prótesis, dispositivos médicos, proyectiles, presentan este tipo de densidad, blanco metálico. Nuevamente, soy repetitiva. En base a lo que les he dicho, en su mente vayan repitiendo. Esta es densidad de aire, densidad de grasa, densidad de agua, la de hueso, la del blanco metálico. Le traducimos en la placa, vamos a ver, densidad de aire en la tráquea, en los pulmones, la densidad de grasa, aquí podemos ver en el celular subcutáneo, la densidad de agua a nivel de, esta es la aorta, ¿no? Es el callado de la aorta y la aorta descendente que está detrás del área cardíaca. La densidad de calcio, tenemos los huesos, la columna vertebral, las costillas, el omóplato, la clavícula y la densidad de metal. Podemos ver aquí los perdigones que se sirve para el screening. Ahí sí se me escucha, ya. Las mamografías sirven para el screening de cáncer de mama, es un tamizaje, es un estudio de tamizaje. Tenemos dos proyecciones en la mamografía. La cráneo caudal, que sería esta, y la medio oblicuo lateral. Para hablar un término mundial, tenemos la clasificación BIRADS, que es realizada por el Colegio Americano de Radiología. Tenemos el BIRAD 0, que es una evaluación incompleta y requiere de nuevos estudios de imagen y comparaciones anteriores. El BIRAD 1, que es un resultado negativo, un estudio normal, que nos ayuda en el tamizaje mamográfico de rutina. La probabilidad de malignidad de un BIRAD 1 es de 0. El BIRAD 2 es un hallazgo benigno, un tamizaje mamográfico convencional y la probabilidad de malignidad igualmente es 0. El BIRAD 3 es un hallazgo probablemente benigno
Se hace un seguimiento a corto plazo cada 4 meses, cada 6 meses, y la probabilidad de malignidad corresponde del 0 al 2%. Aquí tenemos el siguiente BIRAT, que es el BIRATS-4, el cual se subclasifica en A, B y C, que le da una baja presunción de malignidad, una moderada presunción de malignidad y una alta presunción de malignidad. El diagnóstico aquí se solicita una biopsia core para un diagnóstico histológico. El valor predictivo positivo va en el A del 2 al 10%, en el B del 10 al 50%, en el C mayor al 50%, pero menor al 95%. El BIRAT5 es un hallazgo muy sugerente de malignidad, igual con un diagnóstico histológico, y el valor predictivo positivo es superior al 95%. El BIRAT6, que ya tenemos un diagnóstico histopatológico de malignidad obtenido mediante la biopsia. Generalmente resección quirúrgica en la mayoría de los casos. Existen estudios contrastados, tanto de contraste único como de contraste doble. ¿Cuál es el objetivo de estos estudios contrastados? Se usa material hidrosoluble o bario también. Sirve para verlo el contorno, la luz del tracto intestinal, la velocidad de vaciamiento y la distensibilidad del tubo digestivo, en este caso en el contraste único. Aquí podemos observar, un ratito. Aquí podemos observar un estudio contrastado que el paciente toma el bario y podemos ver los contornos, así como la luz del tubo digestivo, en este caso del esófago, más abajo ya está el estómago, y se hace seriado, ¿no? El de doble contraste, al contrastado que ya teníamos, se le ingresa aire y de esa manera obtenemos este tipo de imágenes que igual nos ayudan a delinear en los detalles de la mucosa y anormalidades tanto del contorno como de la luz. Este igual es un esofagograma y aquí tenemos en cambio una imagen colónica, un colon por enema, donde podemos determinar patología a este nivel. Hay divertículos, ¿no? La tomografía computada se introdujo en la práctica clínica en la década de los 70 mediante la creación de la tomografía lineal. Su descubridor fue Wolfgang Hundsfield. Obtuvo el Premio Nobel de Filosofía o Medicina en 1979, compartido con su colega Alan Corman. La tomografía convencional o lineal consiste en hacer cortes mediante tenía un solo detector y hacía los cortes, paraba, volvía a hacer otro corte, paraba, volvía a hacer otro corte, paraba. En cambio, posteriormente se descubre la tomografía o se avanza en la tecnología y crean el tomógrafo helicoidal, que ya no hace corte lineal y para, sino que tiene el objetivo de hacer espiroide y hacer un barrido más rápido. Posteriormente, tenemos este es un tomógrafo de un solo detector. Posteriormente, se crea el tomógrafo multicorte en donde tenemos el tubo de rayos X y múltiples detectores, lo que amenora el tiempo de exposición del paciente en el equipo de tomografía, evitando una radiación, ¿no?, más alta. Y la adquisición de las imágenes son mucho más rápidas. El término unidad Hundsfield es la medida asignada a cada píxel de la imagen final de tomografía computarizada y es la expresión de la densidad del objeto irradiado. En tomografía nosotros hablamos de hipodensidad, de isodensidad e hiperdensidad. Hipodensidad, un gris isodenso, depende del tipo de tejido, que puede ser un poco más gris, menos gris, es un juego de escala de grises. Y el hiperdenso, que ya vamos a ver más adelante, se habla de tejido más tirando a blanco, ¿verdad?
Así tenemos que el hueso es hiperdenso, lo vamos a ver blanco, y tejidos, las partes blandas de los tejidos van a tener una densidad que fluctúa entre 20 a 60. El agua va a tener una densidad de 0, pero puede fluctuar dependiendo de las características de los líquidos. La grasa va a ser menos en la medida, es decir, menos 50, menos 60, menos 70, igual depende de la composición de ese tejido. Y el aire lo vamos a ver negro, va a tener una medida de menos 1000. Los pulmones, menos 800, 70, 900, dependiendo de las características de cada individuo. Aquí tenemos un tomógrafo que está constituido por una camilla, el gantry, los mandos, la estación de trabajo, donde se adquieren las imágenes, donde se relaciona las características de la imagen en la patología del paciente. He aquí un ejemplo. Esta es una imagen hipodensa con respecto al tejido que le rodea. Es un gris más oscuro. El hueso es hiperdenso. Este sería isodenso. Aquí observamos que este es un estudio contrastado. ¿Por qué? Porque vemos que la aorta tiene contraste. Aquí la aorta, este es un estudio sin contraste, donde la aorta se ve isodensa. En el momento que ingresa el contraste, lo vemos hiperdenso y lógicamente el tejido que está alrededor de esta imagen hipodensa, vemos que se vuelve hiperdenso, pero adentro no capta. ¿Qué significa? Que probablemente este sea un quiste. Igual vemos acá que esta es una fase venosa. Esta es una fase arterial, una fase venosa. Las características de la tomografía multicorte es que podemos tener exámenes multiplanares, es decir, en este caso sería un axial, un coronal, un sagital, y como avanza la tecnología lo puedes hacer oblicuos también. Tienen una reconstrucción volumétrica con sombreado de superficie, donde podemos apreciar las características hasta de la piel, ¿no? Y el hueso, acá la piel. Más adelante tenemos la proyección de máxima intensidad, donde el computador, el software, capta los voxeles, los píxeles de mayor intensidad. Y aquí, en este caso, un estudio contrastado, la aorta con los vasos ilíacos. También existe la proyección de mínima intensidad, donde sirve para tejidos como los pulmones. La reconstrucción volumétrica nos ayuda a identificar en estructuras vasculares o lesiones o neoplasias. La endoscopía virtual, que mediante una preparación previa del paciente, nosotros podemos viajar virtualmente por el intestino. Resonancia magnética. La resonancia magnética tiene como fundamento el investigar al hidrógeno, a los núcleos de hidrógeno, que se basa en la interacción de estos núcleos de hidrógeno en un campo magnético y el uso de la radiofrecuencia. Es así, si cada una de estas bolitas con una flecha es un vector de hidrógeno, están desordenados antes de ingresar al resonador, al magneto. En el momento que ingresamos al resonador, se alinean con el magneto. En el instante que se da el impulso de radiofrecuencia, estos se cambian su posición y al cambiar su posición se ve que el núcleo de hidrógeno está excitado. El momento que sacamos el impulso de radiofrecuencia, el protón vuelve a su estado natural, se alinea nuevamente y eso emite una señal que se traduce en imagen. Aquí tenemos al paciente que ingresa en el magneto, el protón desordenado, en el momento que entra al magneto se alinea, ingresa el impulso de radiofrecuencia, el protón
se excita, se suspende el impulso de radiofrecuencia, el protón se relaja y esto se traduce en imagen que podemos estudiar. Aquí hablamos de intensidades, intensidad de señal de los tejidos. Es así. Hablamos de hipointenso, hiperintenso, hipo e hiperintenso. Entonces, hipointenso, el hipointenso en T1 y T2, que son dos tipos de adquisición de imágenes. Tenemos el flujo de los vasos, el flujo sanguíneo, el calcio y el aire. Hiperintenso en T1 y T2, la grasa. Hipointenso en T1, los líquidos. Hiperintenso en T2, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Esto es líquido, hay quistes en este hígado. Este es un corte axial en donde podemos apreciar el hígado y vemos aquí una imagen hipointensa en T1. Y en T2 se transforma en hiperintensa. Esto significa que esto es líquido. Cuando utilizamos el contraste, podemos hacer, aquí hay una imagen hipointensa en T1, pero a la utilización de contraste, esta se vuelve hiperintensa. Y también hacemos una saturación de la grasa, es decir, eliminamos todo con el software y podemos identificar al tejido patológico. Igualmente, aquí vemos líquido cefalorraquídeo en T1 es negro, en T2 es blanco, hiperintenso, y suspendemos los líquidos y podemos apreciar si hubiese líquidos patológicos. La ecografía es un método de diagnóstico que utiliza las ondas sonoras con frecuencia mayores a 20.000 ciclos por segundo, que atraviesa los tejidos dependiendo de las densidades. Igualmente, este es un esquema donde esto es el paciente, este es el transductor y conectado a un computador. Este transductor está formado por cristales piezoeléctricos que vibran y dan estos ciclos de sonido por segundo que atraviesan, llegan a los tejidos y rebotan. Esa información del rebote, del eco del sonido, es captado por el transductor y traducido en imagen. Aquí también tenemos terminología. Hablamos de hiperecoico, que es blanco, anecoide negro, hipoecoico se refiere en base, puede ser gris, puede ser más oscurito, dependiendo del tejido que le rodea. El aire, la grasa, vamos a verles blanco. El agua, el flujo vascular, negros. El calcio, igualmente blanco. La cortical, ¿no? Del hueso. En ecografía hablamos de reforzamiento acústico posterior, que generalmente lo dan los líquidos. Esta es una vesícula biliar y el reforzamiento acústico posterior lo dan los líquidos. En cambio, la sombra acústica posterior que produce este cono, en este cono dado por la presencia de un cálculo. Ecografía Doppler. La ecografía Doppler ha sido utilizado mucho tiempo atrás en la ciencia, especialmente en la astronomía. Se dice que un astro está muriendo cuando su luz es roja y cuando un astro se ha formado un nuevo astro, su luz es azul. Igualmente, aquí la ecografía Doppler estudia los líquidos en movimiento. Todo lo que se acerca al transductor se va a ver azul y todo lo que se aleja del transductor se va a ver rojo. Aquí vemos un torbellino, ¿no? Entonces, todo lo que se aleja o se acerca va a tener su tonalidad. Esta es la carótida y su división. Esta es la bifurcación de la carótida. Aquí vemos en escala de grises y aquí con ecografía Doppler. Los rayos X. Esto solo es una pequeña introducción para lo que va a venir.
Yo ya les había hablado que es importante tener una adquisición adecuada de la placa de rayos X, porque si falla la técnica, falla el estudio y vamos a tener una mala imagen y poder dar errores diagnósticos. Así, en la técnica tenemos que ver que existe una buena cobertura, que existe una buena inspiración, que no esté rotada, que esté simétrica, que tenga la penetración adecuada y que se evite la magnificación. ¿Cómo se evita la magnificación? Con la toma de los estudios de rayos X a 1.8 metros. Algún estudiante en algún momento me preguntó y yo le referí que no era 1.5, sino 1.8, como está escrito en algunos de los libros que hemos preparado la materia. Los tipos de proyecciones de rayos X. Tenemos la póstero. Voy a ser un poco rápida en esto, ya que en la próxima clase vamos a ser un poquito repetitivos en esto. Y tenemos la proyección póstero anterior, en donde el haz de rayos X ingresa por la región posterior del tórax. El paciente tiene que estar con los brazos doblados sobre la cadera. Esto que permite que las escápulas se abran hacia afuera y permita que los tejidos se superpongan y no nos deje visualizar adecuadamente las estructuras del tórax. Aquí tenemos. Se toma al paciente en bipedestación mirando al detector en inspiración forzada. El haz de rayos X entra aproximadamente entre de 6 de 7 y se toma a 1.8 metros de distancia. ¿Para qué? Para evitar que exista magnificación y asegurar una adecuada nitidez de la placa. En cambio, la teleradiografía se hace a 2 metros. Vamos, esta es una placa bien inspirada, con una cobertura adecuada, una penetración adecuada igualmente, y podemos identificar todo, ¿no? La base del cuello, así como la parte lateral. Podemos ver piel, la grasa, las estructuras musculares, las líneas musculares, los huesos, el campo pulmonar, los cilios, el corazón, las glándulas mamarias en este caso. Esta es una placa bien inspirada y esta es una placa mal inspirada que nos podría dar errores diagnósticos. Como ustedes pueden ver, se ensancha el mediastino, los cilios se congestionan y parecería alguna patología. Continuando, la proyección anteroposterior es poco usada, pero sin embargo se utiliza en pacientes en estado crítico y en niños por la dificultad que existe en tomarles en el sentido póstero anterior. Tenemos la lateral del tórax en donde el lado implicado se pone sobre el chasis receptor, se le hace elevar el brazo, los brazos hacia la parte superior de su cuerpo e se hace la incidencia del rayo en la parte lateral para poder observar todas las características laterales de la placa de tórax. Y posteriormente vamos a hablar de esto. ¿Por qué se toma la póstero anterior y la lateral? ¿Cuál es el objetivo? Un mapeo. Un mapeo y nosotros determinar con coordenadas aproximadamente dónde está la lesión y si es necesario luego pedir un estudio tomográfico para poder identificar las características y naturaleza de las lesiones. La proyección oblicua. Esta nos sirve mucho para detectar fracturas y fracturas de las partes laterales o alguna patología que no es factible verla en las placas anteriores. Igualmente, el lado que deseamos tomar va pegado al chasis, una mano va hacia atrás, otra se sube y la incidencia del rayo
Va entre la escápula y la columna vertebral. Aquí tenemos ejemplos de la proyección oblicua derecha, la oblicua izquierda. La proyección lordótica, esta es una proyección especial que nos sirve para ver los ápices pulmonares, el lóbulo de la língula y la língula. El paciente en decúbito supino, en apnea inspiratoria, una inclinación hacia atrás del tórax y el ángulo de rayos X debe estar a 30 grados, el as, ¿no? Y las clavículas de esa manera se desproyectan las clavículas y podemos ver patología a este nivel. Existen proyecciones especiales como en expiración para ver neumotoras o enfisema obstructivo. Las de cúbito lateral con rayo horizontal igualmente para derrames pleurales, para parálisis del frénico, masa móvil intracavitaria. En trauma torácico, en trauma torácico cerrado es muy importante. Igualmente vamos a ver los derrames pleurales con lecciones encapsuladas. Esta es una postura anterior y esta es una lateral donde podemos ver aquí la pleura. Esta imagen radiodensa que corresponde al líquido. Algo importante que he tomado de Henry Bergson, el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Entonces, sé que esta clase es un poco árida. En la siguiente clase nosotros vamos a hablar de proyecciones un poco más detenido y saber cuándo se solicita. Y aparte de eso vamos a avanzar con la anatomía radiológica del tórax. Creo que he concluido.